Muy buenos días. Les doy la bienvenida nuevamente en este día que es solsticio de invierno acá en el hemisferio sur. Estamos celebrando, acá en Chile por lo menos, el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, así que estamos de feriado con Verónica. Es una ceremonia, es un día en donde los pueblos indígenas celebran sus ceremonias de Año Nuevo. Los mapuches celebran el Huetripantu, los pueblos del altiplano celebran el Inti Raymi. Así que nada, un saludo también para todos los pueblos originarios de sus países. Nos toca hoy día hablar de la experiencia del repositorio de la NID en la presentación del plan de gestión de datos financiados de los proyectos que se financian con fondos públicos de la agencia. Y para ello, Verónica Roa les va a contar esa experiencia. Yo les presento a Verónica a continuación. Verónica Roa Petrasic, desde el año 2021, coordina el proyecto de implementación de la política de acceso abierto a la información científica y a datos de investigación financiados con fondos públicos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Esta política busca dejar disponibles los resultados de las investigaciones y facilitar su reutilización para generar nuevo conocimiento. Esta política abarca tanto las publicaciones como los datos de investigación, como bien lo dice su título. Verónica es ingeniera civil industrial de profesión de la Universidad de Santiago de Chile y tiene un magíster y un doctorado en política científica y tecnológica de la Universidad de Sussex en Reino Unido. Así que sin más, porque el tema es súper interesante, les dejo con la presentación de Verónica. Dale, Vero. Ya, muchas gracias. Solo voy a compartir mi pantalla. ¿Me cuentas, por favor, que se esté viendo? Compartir, modo presentación, y voy a esconder esto para concentrarme. Ya, asumo que todos se están viendo mi pantalla. Bueno, muy buenos días, o muy buenas tardes, muy buenas noches incluso, dependiendo de dónde se conecte nuestra audiencia. Sabemos que tenemos público bastante variado. Lo primero, agradecer a la referencia por esta invitación a presentar nuestra experiencia como nodo chileno en lo que estamos trabajando sobre ciencia abierta. Y hoy día les voy a compartir la experiencia del repositorio de la NID en la presentación del plan de gestión de datos de proyectos financiados con fondos públicos. Voy a avanzar. Ahí sí. Bueno, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo es la agencia del Estado de Chile que administra y ejecuta programas e instrumentos que promueven, fomentan y desarrollan la investigación en Chile en todas las áreas del conocimiento. Se crea el año 2018 como sucesora de la CONICYT y pertenece al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. La agencia nace con un nuevo mandato que tiene que ver con lograr una mayor participación y articulación entre los actores del sistema CTCI, vinculando el conocimiento y su aplicación en beneficio de las personas. Este nuevo mandato nos entrega la oportunidad para proponer una nueva forma de administrar y usar el conocimiento que se genera con los fondos públicos de la agencia. Bueno, como lo vimos en las presentaciones de días anteriores, los temas de acceso abierto y de ciencia abierta son de larga data para la NID, antes la CONICYT, y no comenzaron el año 2019, con el primer borrador de la política de acceso abierto. Para el tema de los datos de investigación, la ciencia abierta entrega la oportunidad de promover los principios FAIR, que como sabemos son las siglas en inglés, para que los datos sean encontrables o localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. Y también la ciencia abierta nos entrega la oportunidad de promover la cultura de los datos abiertos. Como agencia, partimos de la premisa que si el Estado financia la investigación con recursos públicos, entonces los resultados, incluidos los datos de investigación, deben ser públicos. Esto mejora la circulación
del conocimiento, la calidad de la investigación y el retorno a la sociedad que ha financiado estas actividades. Ay, se me adelantó la presentación, perdón, ahí sí. Bueno, también sabemos que para los datos de investigación necesitamos contar con adecuadas infraestructuras de acceso, con repositorios de acceso abierto, con metadata de calidad y usar identificadores persistentes. También tener en consideración que no todos los datos pueden estar completamente abiertos. Ahí tenemos los derechos de autor, hay propiedad intelectual y también se deben resguardar los datos personales según la legislación vigente. Finalmente, también el acceso abierto a los datos no tiene que ser inmediato. Y ahí tenemos los periodos de embargo, que es el tiempo durante el cual no podemos acceder a los resultados de investigación. Cuando yo les comentaba que esta es una experiencia reciente, me refiero que solo a principios de este mes se comenzó a presentar el plan de gestión de datos en el repositorio de la NID. Pero para que eso ocurriera, varias cosas tuvieron que suceder antes. Aquí yo lo resumo como el marco referencial y los facilitadores. Bueno, la presentación del plan de gestión de datos de la NID en el repositorio institucional ocurre por la entrada en vigencia de la política de acceso abierto de la agencia en mayo del año pasado. Una de las obligaciones de la política relacionadas a los datos de investigación tiene que ver con presentar un plan de gestión de datos. El plan de gestión de datos se presenta por proyecto adjudicado, no por proyecto postulado o proyecto presentado, no contempla un proceso de evaluación, pero sí podría recibir observaciones de completitud. Esta es la primera vez que la NID exige presentar un plan de gestión de datos y como sabemos que los temas de datos científicos y todo lo que tenga que ver con eso es súper complejo, aquí entonces tenemos los proyectos INES Ciencia Abierta como nuestros aliados. Los proyectos INES Ciencia Abierta son proyectos financiados por la NID para instalar y desarrollar en las universidades chilenas capacidades de gestión de información científica y datos de investigación. Son proyectos súper importantes para nosotros, son proyectos estratégicos, no solamente para la implementación de la política de acceso abierto de la agencia, sino que también para instalar capacidades de ciencia abierta a escala local. Hoy día no es solamente la agencia exigiendo obligaciones de acceso abierto a sus beneficiarios, sino que también son las universidades las que están trabajando la ciencia abierta en sus propias instituciones. El día viernes mis compañeros van a hacer una presentación específica sobre estos proyectos y desde ya los dejo invitados porque son proyectos sumamente interesantes. Bueno, otro gran facilitador y principal herramienta para la presentación del plan de gestión de datos, por supuesto que es el repositorio institucional de la NID. El repositorio de la NID se lanzó el año 2012, es un repositorio de acceso abierto, eso significa que es libre y gratuito para que cualquier persona pueda acceder a los materiales y resultados de investigación que ahí están. Es la plataforma donde los beneficiarios e investigadores de la agencia presentan el plan de gestión de datos y depositan también la productividad científica para poder dejarlos en acceso abierto para todas y todos. También es la plataforma que preserva digitalmente el conocimiento científico de Chile y es también el nodo nacional que se conecta con la referencia. Y que a propósito de la política de acceso abierto, el año pasado el repositorio se actualizó con nuevas herramientas, por ejemplo, para poder presentar el plan de gestión de datos y también para entregarle un enfoque más ciudadano. Aprovecho también de invitarlos a visitar nuestro repositorio, donde cualquier persona, insisto, puede acceder a todos los materiales que ahí están y además nosotros encontramos que está súper bonito. Bueno, ¿qué hicimos sobre el tema de plan de gestión de datos? Bueno, lo primero fue elegir un modelo a seguir. Nosotros revisamos muchos planes de gestión de datos de distintas agencias financiadoras,
de distintas instituciones. Nos apoyamos en las herramientas DMP Tool y Argos, donde uno puede acceder a muchos formatos y ejemplos de planes de gestión de datos. Y finalmente elegimos el plan de gestión de datos de Horizonte Europa, que es el programa Marco de Investigación y de Innovación de la Unión Europea, por encontrar que este plan de gestión de datos era el más completo y el de más amplio uso. Entonces, el plan de gestión de datos de la NID está inspirado en el plan de gestión de datos de Horizonte Europa de la Unión Europea. El segundo punto, no menor, fue colocarnos de acuerdo en la agencia en quién completa el plan de gestión de datos, cuándo se debe completar, cómo se debe completar y qué solicitar. Como yo les comentaba, el plan de gestión de datos está asociado a los proyectos adjudicados que la agencia financia y por lo tanto es el responsable del proyecto, el responsable de completar el plan de gestión de datos o alguien quien esta persona designe. Sobre cuándo presentar el plan de gestión de datos, bueno, la primera versión, después de la firma del convenio, entre el beneficiario y la agencia, en plazo de 30 días corridos, y después se debe actualizar y complementar el plan cada vez que se entreguen a la NID los informes parciales y el informe final del proyecto. El formulario para presentar el plan de gestión de datos permite generar versiones del plan. Y por lo tanto, yo puedo basarme en versiones anteriores para crear una nueva versión y esto facilita enormemente el trabajo de elaboración. ¿Cómo presentar el plan de gestión de datos? Bueno, en el repositorio de la NID como única opción se completa el formulario en línea. De esta forma reducimos los documentos en papel, los documentos digitales, el envío de correos electrónicos y también resguardamos y preservamos la información en nuestro repositorio. ¿Sobre qué solicitar? Bueno, nosotros en esta oportunidad solamente estamos solicitando 8 campos y 3 de ellos son administrativos. Hay algunos campos que tienen opciones desplegables como el tipo de datos que se genera o se está generando en la investigación, o también el repositorio a utilizar, esos tienen lista desplegable que también facilita y agiliza el completar el formulario. El formulario incluye 2 identificadores persistentes, el ORCID del director del proyecto y el DOI de los datos almacenados en un repositorio. Menciono esto porque es importante porque también estamos promoviendo el uso de identificadores persistentes. Y aquí también aprovecho de comentarles que desde el año pasado existe el consorcio ORCID Chile, integrado por universidades chilenas y la NID. Pero esa ya sería otra presentación, así que solamente lo dejo hasta ahí. Si después hay tiempo y alguien está interesado, podemos revisar el formulario en línea del plan de gestión de datos. Bueno, después pasando a la parte ya de la tecnología, lo que hicimos fue crear una nueva colección y un formulario para el plan de gestión de datos específico en el repositorio de la NID y también elaboramos y colocamos a disposición materiales de apoyo como por ejemplo un manual que indica el paso a paso de cómo completar el plan de gestión de datos, información sobre las licencias Creative Commons, sobre derechos de autor, el procedimiento de depósito, entre otras cosas. Y estos materiales están disponibles para cualquier persona que visite nuestro repositorio. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, lo primero es que estamos promoviendo la presentación del plan de gestión de datos a los proyectos que corresponda. Estamos en una etapa de marcha blanca y esto lo hacemos en conjunto con los ejecutivos de la agencia que acompañan estos proyectos. También estamos capacitando y apoyando a los beneficiarios y funcionarios de la NID en cómo elaborar y presentar el plan de gestión de datos, en el uso del repositorio institucional, cómo depositar la productividad científica en el repositorio de la agencia, entre otras materias. También estamos difundiendo el plan de gestión de datos en los sitios web del repositorio y en el sitio web de acceso abierto, donde está toda la información
de la política de acceso abierto de la agencia y también en nuestras cuentas de redes sociales de Twitter e Instagram, ANID-abierta. También estamos elaborando más materiales de apoyo, como videos e infografías que también quedarán disponibles para todos. Ahí sí. Algunos hitos y resultados. Bueno, en octubre del año pasado se lanzó la nueva versión del repositorio institucional de la agencia con la nueva colección Plan de Gestión de Datos. El repositorio de la ANID es un servicio escalable y prueba de ello es que hoy día contamos con una nueva colección. Esta colección está en operación, está funcionando y prueba de ello es que tenemos ya planes depositados y públicos y para todos quienes los quieran consultar. A la fecha hay 17 planes de gestión de datos publicados y solo comenzamos el 5 de junio con la presentación, que fue el día que llegó el primer plan. Con esto, lo que estamos haciendo es enriqueciendo los proyectos financiados por la ANID y que están disponibles a través del repositorio institucional y lo que permite aumentar la credibilidad y validez de las investigaciones, contribuyendo a que los datos de investigación que se financian con los fondos públicos de la agencia sean más precisos, más completos, confiables, localizables, accesibles, reutilizables y citables, es decir, que tengan el estándar FAIR. Finalmente, con esto ya voy cerrando. ¿Cuáles son los desafíos para la ANID? Bueno, lo primero es instalar la presentación del plan de gestión de datos como una buena práctica en el proceso de generación de nuevo conocimiento y que esta presentación se haga a través del repositorio institucional. Entonces, por una parte, estamos promoviendo la buena práctica de elaborar y de presentar el plan, y por otra parte, estamos promoviendo el uso del repositorio institucional. Segundo, estamos favoreciendo y haciendo cumplir, o sea, los desafíos son favorecer y hacer cumplir los principios FAIR. También estamos fomentando el depósito de los datos de investigación y la presentación del plan de gestión de datos en el repositorio, como les comentaba. Otro gran desafío no menor es promover la reutilización de los datos de investigación que la agencia financia, y esto al final del día tiene que ver con hacer circular el conocimiento. Y finalmente, quizás el desafío mayor es estimular el cambio cultural de la apertura y compartición de los datos que se financian con fondos públicos. En mi última lámina los invito a visitar estos sitios web y también a seguirnos en nuestras redes sociales de Twitter e Instagram, ANID-abierta. Soledad, te devuelvo la palabra para que podamos conversar y responder preguntas. Ok, Verónica, muchas gracias. Tengo un par de consultas. Tal vez reiterar, Verónica, que el plan de gestión de datos se hace en línea. Se actualiza la versión que está guardada en el repositorio, pero queda la versión. Vamos versionando el plan de gestión de datos. El plan de datos es público. Cualquiera puede mirarlo, digamos. No tiene restricciones. Y tiene un manual que nosotros le decimos el paso a paso, donde finalmente es como una especie de tutorial para ayudar a completar un plan de gestión que es breve, tiene 8 campos nomás. Preguntas, dice, ¿qué sucede cuando el dataset no cuenta con un identificador único persistente? ¿Cómo puedo indicarlo en el plan de gestión de datos? Ya, esa claro, es una muy buena pregunta que también nosotros hemos recibido en este proceso de Marcha Blanca. Aquí primero comentar que el depósito de los datos de investigación en algún repositorio, obviamente de acceso abierto, es distinto a la generación y a la elaboración del plan de gestión de datos. Una cosa es depositar los datos en un repositorio y otra cosa es elaborar este plan que lo que hace es describir cuáles son
cuáles son y cómo se almacenan los datos de investigación. Entonces, si yo deposito los datos de investigación en algún repositorio donde no me asignan un identificador persistente, y si yo soy beneficiaria de la NID, lo que yo tengo que hacer es ir al repositorio de la NID y depositar los datos ahí, porque en el repositorio de la NID se entregan identificadores persistentes. Y con ese dato ya luego puedo ir y completar el campo que justamente me pregunta cuál es el DOI o cuál es el identificador persistente de mi set de datos depositados en ese repositorio. Yo creo que ese es un mensaje también importante que nosotros le transmitimos a nuestros beneficiarios y también a las personas con las que trabajamos, que si ustedes son beneficiarios de la NID, usen el repositorio de la agencia porque les facilita mucho la vida. Es un repositorio abierto, es un repositorio que se cosecha por parte de la referencia, es un repositorio que resguarda datos, resguarda información y por lo tanto, además, depositando ahí, inmediatamente cumplen con la obligación de la política de acceso abierto que tiene que ver con el depósito de datos. Ok, reiteremos eso, porque también tengo una pregunta relacionada con cuáles son los beneficios que entrega el repositorio ANID al realizar el depósito de datos en ese repositorio versus hacerlo en otros repositorios o institucionales o disciplinarios o temáticos. Sí, bueno, el repositorio de la NID, yo les voy a hablar puras cosas buenas del repositorio de la NID por razones obvias. Lo primero es que es un repositorio institucional, ¿ya? Eso es lo primero, que es de la agencia y que cuenta con todas las medidas de resguardo de la información. Como les decía, es un repositorio de acceso abierto, se cosecha su metadata por parte de la referencia y lo importante de los repositorios de acceso abierto es que entregan visibilidad a los datos. En este caso me voy a referir a los datos de investigación porque es el tema, pero a los resultados de investigación que ahí se depositan. Ahora, si usted deposita los datos en un repositorio institucional o disciplinario, también lo puede hacer. Creo que también esa es una buena práctica, no necesariamente, o sea, ojalá que los datos estén depositados en varias partes. Eso también es bueno. Sin embargo, lo que nosotros decimos es, si deposita los datos en un repositorio distinto al de la NID, asegúrese de que ese repositorio interopera con el repositorio institucional de la NID, de tal forma que nosotros podamos ir a ese repositorio y rescatar la metadata de sus datos para que puedan ser cosechados a nivel internacional, para difundir, para visibilizar. Eso es importante. Entonces, al final el mensaje es resguardar que los repositorios sean de acceso abierto y también resguardar que si lo hace en esos repositorios nos entregue la metadata en el repositorio de la agencia, que eso es súper importante para nosotros también. Sí, finalmente los datos pueden quedar almacenados tanto en nuestro repositorio como en un repositorio institucional o disciplinario, pero lo importante es que la metadata esté en la NID. Exacto. Para que podamos repatriar los datos, como dicen los compañeros argentinos. Exactamente. Tengo otra consulta. Dice, ¿qué iniciativas podrían impulsar las instituciones que producen datos científicos para promover la incorporación del plan de gestión de datos en sus gestiones y rutas de trabajo? Ya, esa es una, sí, súper buena pregunta y está relacionado también con los proyectos INE Ciencia Abierta, que tiene que ver con la instalación justamente de capacidades de gestión de la información científica en las universidades. Hay universidades que ya han avanzado en este tema, o sea, las rutas, hay cosas simples que se pueden comenzar a hacer como explicar a los investigadores qué es un plan de gestión de datos, cuál es el beneficio de tener un plan de gestión de datos para su set de datos. Hay universidades que han hecho manuales sobre el tema, han hecho videos sobre el tema, y el tema es cómo, al final, cómo instalamos esta buena práctica, pero siempre transmitiendo que esto va en beneficio del investigador y de las investigaciones que se están haciendo. O sea, no estamos pidiendo el plan de gestión de datos por pedir algo más o por entorpecer el proceso de investigación. Al contrario, al tener un plan de gestión de datos, lo que estamos haciendo
es enriquecer los proyectos, que en este caso nosotros le ponemos apellidos súper importantes que están financiados con fondos públicos. Ok, tengo una consulta que siempre es recurrente en estos temas. Pregunta Cristian Almonacid, dice, ¿será en algún momento una obligación legal el plan de gestión de datos? Si fuese así, ¿se ha pensado algunos conflictos éticos que exponen el trabajo de un investigador? Obligación legal. Bueno, en Chile no tenemos una ley que tenga que ver con acceso abierto o conciencia abierta, eso es lo primero. El marco referencial regulatorio al cual nos estamos refiriendo es la política de acceso abierto de la ANID, que es la agencia de financiamiento. Esta sí es una obligación para los... Esto sí lo voy a recalcar porque también surgió la pregunta ayer. No todos los instrumentos de la ANID están afectos, son susceptibles de incorporar las obligaciones de la política de acceso abierto, ¿ya? Ahí la directora mencionaba que solo son 39 de 73. Eso es lo primero. Nosotros estamos pidiendo de ese subconjunto el plan de gestión de datos a los proyectos adjudicados, no a las propuestas